Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la innovación en el centro, en este caso de septiembre. Y bueno, estamos muy contentos de contar en esta ocasión con Néstor Guerra. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, nada, un placer estar aquí con vosotros. Muchas ganas teníamos de tenerte, después de un par de meses ahí buscando fechas, con el verano de por medio, por fin estamos y ya te digo, muy agradecido y toda la comunidad seguro que además agradece todas las cosas que puedes aportarnos como experto, tanto en Lean Startup como en ecosistemas de innovación y muchas otras cosas. Bueno, para hacer una pequeña presentación de Néstor, si quieres añadir algo más, también por supuesto tenéis el LinkedIn, también tenéis su página web que veréis en la descripción, nestorguerra.com. Entre otras cosas, es experto en ecosistemas de innovación, también es speaker internacional, también es fundador y consultor en Company y profesor en EOI. Bien, pues dicho esto, Néstor, con todas estas cosas que conoces, con toda esta experiencia, vamos a partir con la pregunta que siempre hacemos a los invitados que estéis aquí, las invitadas, que es, ¿qué es para ti innovar? Bueno, la verdad es que la pregunta efectivamente puede enfocarse desde muchas perspectivas. Deja que yo aproxime la que más estoy acostumbrado a trabajar, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que la innovación tiene muchas aristas, muchos lados, ¿no? Se puede enfocar la innovación desde procesos, se puede innovar desde el propio modelo de negocio, se puede innovar en marcas, se puede innovar en diferentes lugares, ¿no? Pero generalmente vamos a tender a pensar, o por lo menos por la experiencia que suelo trabajar, a pensar en la innovación muy orientada a producto y a servicio, en el cual vamos a decir que una innovación sería cualquier producto o servicio que tiene una ventaja competitiva en el mercado con respecto al actual, es decir, mejora algo con respecto al actual y que el mercado lo percibe como algo con valor. Y para eso tiene que haber una contrapartida de este producto. Esa contrapartida normalmente se entiende como que alguien paga por eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos algo nuevo, diferenciador con respecto a los problemas que actualmente existen en el entorno, que nos diferencia para que alguien lo compre, digamos que ahí tenemos una innovación. Es cierto que hay innovaciones muy poco espectaculares, quiero decir, hay innovaciones muy profundas, muy poco espectaculares, tecnológicamente hablando, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que puede parecer un poco bobo, pero se puede entender muy fácilmente, ¿no? Una innovación en el producto fue el caso de Uber. Uber inventó el teléfono móvil, no, tampoco inventó las aplicaciones móviles, tampoco inventó el transporte terrestre de personas, ¿de acuerdo? Entonces ¿qué inventó? Bueno, la realidad es que hubo varias innovaciones dentro del servicio, pero no necesariamente apoyado en tecnología, pero apoyado en tecnología se apoya todo. O sea, la tecnología que usamos no solo es digital, también hay tecnología en materiales, también hay tecnología en procesos, hay tecnología en muchas cosas, ¿no? Hasta las gafas que llevo puesto hay tecnología láser detrás, ¿no? Entonces sí que es cierto que la tecnología no solo es digital, está en muchos planos, pero sí que es cierto que cuando tú te apoyas en tecnología para poder diferenciarte y poder dar más valor al cliente y el cliente lo percibe como tal y te paga, digamos que ahí tenemos una innovación. Entonces debemos decir que innovación es cualquier producto o servicio nuevo que se diferencia de lo actual en el mercado y que el cliente lo paga por contrapartida de percepción de valor. Perfecto, mira, has dicho cosas aquí interesantes que ya son hilos de los que podemos empezar a tirar. Claro, una muy interesante, la tecnología es un medio, ¿estamos de acuerdo? No es el fin de la innovación como tal. Lo que pasa es que la tecnología te abre muchas posibilidades. Y luego también hablabas eso de Uber como ejemplo, a mí me llama también la atención BlaBlaCar, porque BlaBlaCar como innovación tampoco es que, bueno, claro, por supuesto se apoya en la tecnología, ¿no? Pero el coche compartido ha existido de muchas maneras, ¿no? Entonces, aquí la parte que creo que es interesante también, y claro, se trabaja mucho desde Design Thinking, es poner en el centro al usuario. Innovar al final es aportar ese valor, ¿no? Tú pones en el centro al usuario, le das aquello que le aporta valor. Por supuesto, la tecnología nos abre muchísimas opciones, pero como decías, no es necesariamente siempre una innovación algo que vaya acompañado con la última tecnología, ¿no? Sino más con entender bien al usuario para poder aportarle valor desde esa comprensión. Total, y deja que además, y obviamente nosotros cuando trabajamos en clientes en el desarrollo de unos productos, trabajamos más buscando la necesidad, buscando la demanda, más que construyendo la oferta, ¿no? Digamos que el mercado condiciona el producto que vas a desarrollar, pero deja que te haga también reflexiones en abierto sobre lo que está ocurriendo, Claro. ¿no? Bueno, es cierto que en algunas compañías la tecnología es un fin en sí mismo. Por ejemplo, una compañía tecnológica, una compañía que desarrolla tecnología, bueno, pues que es un producto, es la tecnología en sí mismo, ¿no? Entonces, y ojo, no solo esto tiene una componente privada, también pública. Los parques científicos, las universidades son generadores per se de tecnología
y venden esa tecnología como valor en sí misma, en el cual otros lo usan como medio. Así que, bueno, es cierto, primer punto, que la tecnología puede ser un fin en sí misma, ¿de acuerdo? Y eso hay un negocio alrededor de todo eso. Y esto me lo encuentro también en algunos clientes en el cual, oye, Néstor, hemos descubierto esta historia, no queremos explotarlo como palanca de generación de nuevos productos, quiero que esto se pueda colocar a otro cliente que entienda que esto tiene un valor, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí hay una oportunidad también y eso existe. Y otra perspectiva, tirando de este hilo, es que en ocasiones la tecnología es el precursor del producto y Muy no la interesante. necesidad del cliente. Ujú. Cosa que contradice un poco, si lo piensas, lo que normalmente trabajamos en consultoría, ¿no? Es decir, vamos a hacer entrevistas para entender el problema del cliente, vamos a entender exactamente cómo lo resuelve, vamos a ver si tiene sentido lo que estamos queriendo construir con respecto a esto. Una línea argumental que tenemos muy, muy bien hilada, pero no describe toda la realidad. Si uno trabaja en clientes y empieza a observar, te das cuenta que hay muchísimas otras maneras de generar productos, ojo, con éxito y con impacto en el mercado, que no necesariamente vienen con el trigger de la necesidad del cliente, ¿de acuerdo? Y ahí creo que hay cabe un espacio muy bonito de investigación y también muy bonito de consultoría, que es aquellos clientes que están desarrollando tecnología, por eso venía al punto primero de compañías en el cual parte de su core es desarrollar tecnología, tecnologías que en ocasiones no saben cómo convertir en productos, ¿de acuerdo? Pero cabe una reflexión muy interesante que es las tecnologías como precursor de los nuevos productos. Obviamente esto nos puede llevar a situaciones absolutamente dantescas, de productos que no tengan ningún tipo de sentido, ¿no? Pero también nos lleva a situaciones de mucha coherencia, ¿de acuerdo? En el cual, hombre, cuando aflora una nueva tecnología, abren nuevos contextos de productos inimaginables y como consecuencia tú los construyes y el mercado encaja perfectamente con respecto a eso que estás construyendo por una moda, por una tendencia, por una regulación, por algo que no necesariamente venía de una necesidad o de un problema de un cliente y como consecuencia acaba teniendo tracción, ¿no? Y como consecuencia, después, como decía Steve Jobs, ¿no? Mirando para atrás, todos los puntos se pueden enlazar perfectamente, ¿no? Sí, sí. Hacia adelante era complicado ver eso, hacia atrás tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me voy a la reflexión esta de que quizá tenemos que también entender que la tecnología es un precursor natural de innovación, creando de forma muy aleatoria productos que a veces no tienen ningún sentido, pero otras veces, ojo, tienen mucho éxito y tracción. Me encanta, Néstor, porque es verdad que esta perspectiva nunca la hemos abordado así. Creo que nunca a lo mejor dejamos ese espacio, bueno, al menos en nuestro caso, ¿no? Como para hacer esta reflexión que exige de una profundidad mayor, pero me encanta porque además lo he explicado muy bien. Y entonces también yo te digo, quizás de lo que estamos hablando es de que, claro, centrados en el usuario, nosotros lo hacemos también, quizás surge la chispa de un lado distinto al que imaginamos, pero lo que creo que nunca debe faltar es el diálogo y la validación con el usuario. Es decir, Sí, creo que es ese primer punto que puede venir de la tecnología. Si nosotros lo que hacemos es seguir constantemente poniendo en ese diálogo al usuario, validar, viendo que efectivamente, observando muy bien, ¿no? También como en Lean Startup al final, estas iteraciones necesarias, ¿no? Pero desde esa observación de cómo se interactúa con esa tecnología y cómo podemos ir mejorándola iterativamente, ¿no? Porque no tiene por qué encajar a la primera, es donde creo que se completa lo que estás diciendo, pero como te digo, me encanta esta forma de explicarlo tan completa, que es, oye, pues efectivamente, al final de repente surge una chispa, esa chispa surge de forma más aleatoria, es la tecnología, tiene muchas cosas que hacer, pero encaja de repente con el usuario, ¿no? total. Y fíjate que en la última década llevamos colocando alrededor de la innovación un enfoque muy empirista, ¿no? Justo. Un enfoque casi determinista, en términos de que, hombre, si yo soy capaz de encontrar los hechos que determinan que algo tiene sentido, va a tener sentido. La realidad es que después haciendo consultoría o trabajando mucho en productos, te das cuenta que esto no es del todo cierto. Sí que es cierto que tú cuando haces investigación y cuando haces experimentos y MVPs y validaciones en el cliente, obviamente tú obtienes nuevo conocimiento, conocimiento muy válido que te ayuda a definir producto, a mejorarlo, a llevarlo, a cobrarlo, a muchas variables que tienen sentido con el negocio, ¿eh? Porque el producto en el fondo es negocio. Pero aquí la clave que subyace es que
en las investigaciones de carácter social, que es donde estamos trabajando ahora mismo, porque no olvidemos que el mundo de los negocios, el mundo del mercado que hablamos, es un contexto de carácter social. Es decir, esto no son ciencias naturales, no es física, química, geología. Estamos hablando de investigación social, sociología, antropología, psicología, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en las ciencias empresariales, por entenderlo de una forma, como buena ciencia social, el conjunto de variables es tan enorme, tan poco conocido y en ocasiones tan difícil de controlar que una pequeña variación de una variable absolutamente anecdótica puede cambiar el comportamiento de un mercado de una forma muy profunda o el comportamiento de los clientes ante un producto nuevo. ¿Esto qué me lleva? Me lleva a entender que los procesos de validación y de conversaciones con los clientes son necesarios, pero no son deterministas. Quiero decir, los necesitamos para poder definir producto, mejorarlo. Cualquier empresa, emprendedor, compañía que desarrolle un producto y no tenga un diálogo frecuente con el cliente va a perder el cliente. Va a perderlo o hay una probabilidad muy alta de perderlo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en ese diálogo necesario tú validas, tú entiendes, tú descubres cosas, pero eso no inhibe que haya una variable desconocida que aparezca y te hunda todo y te cambie todo el contexto, ¿no? Entonces, esto es generalmente estresante porque al final acabas entendiendo que la innovación es muy probabilística, es sistémica. Sí, sí, tenemos sistemas para poder enfrentarnos a la innovación, obvio, ¿no? Pero eso no quita que sea muy probabilística, así que nuestra forma de pensar tiene que tener un enfoque mucho más bayesiano, mucho más de entendimiento de las probabilidades que entendimiento determinista, en términos de, coño, si el año pasado facturé 2 millones de euros con mi producto, sé quién es el cliente, por qué me compra, cuál es el canal, tal. Si se repiten esas variables en un entorno más o menos razonable y conocido, voy a facturar 2.200.000. O sea, voy a facturar lo mismo que el año pasado y un poquito más. Ese enfoque determinista funciona muy bien cuando el conjunto de las variables son muy conocidas. En negocios que ya he operado muchos años, conozco el mercado, ahora sí pueden cambiar las cosas, pero pueden cambiar en rangos más o menos conocidos. Por eso a los comités de dirección se les paga por saber predecir el futuro. Es que literalmente les pagan por eso. Es un poco exagerado, ¿no? Pero Sí, sí, sí. les pagan por saber lo que van a facturar a final del año fiscal, ¿no? Sin embargo, en la forma de pensar en términos de innovación tiene una componente mucho más probabilística y no nos han educado a pensar en términos probabilísticos. Nuestras escuelas de pensamiento, las escuelas que nos arrastran mucho, son las deterministas, ¿no? Una ecuación que determina el comportamiento de esto allá donde fuere, ¿no? Como si fuera los principios de Newton sobre la física y la naturaleza. Obvio, perfecto. Pero eso funciona muy bien en el mundo de la física, en el mundo de las ciencias naturales, en el mundo de las ciencias sociales, y más en la parte de innovación, hay que tener este enfoque más probabilístico. Y es cierto que eso nos lleva a que sea enormemente gratificante por un lado y desconcertante por otro. Porque me encuentro productos en los cuales llegas a un cliente y dices, oye, ¿cómo tuviste tanto éxito con este producto? Ni idea. Hicimos el producto como nos dio la gana, lo lanzamos al mercado sin tener ni puta idea, hicimos la campaña de marketing del copón y esto empezó a quitarnos de las manos y, tío, esto va como, ¿aplicaste Design Thinking, Lean Startup? No, yo hice el producto y lo lancé. O sea, de repente dices, hostia, pues contradice todos los principios y los valores que nosotros movemos cuando... Sí, lo que quiero decirte es que también eso es válido y también eso funciona. Y claro, juntado para atrás dices, oh, tiene todo el sentido del mundo porque coincidió con una necesidad del mercado, tuvieron suerte. Sí, llámalo X, pero la realidad es que esa componente de suerte o de probabilidad existe y no hay que despreciarla, porque muchos clientes que me encuentro, más clientes, iba a decir no grandes multinacionales, sino en compañías de una facturación por encima de 50 millones o de 100 millones, que son empresas de todo tipo, de servicios industriales que hay por España, ¿de acuerdo? Que es un tejido enorme que existe en este país, que la mayor parte de la innovación surge así. O sea, que la mayor parte de los productos de éxito han sido casualidades. Casualidades sin ningún tipo de método, de técnica, ni de nada. Y eso también es válido y eso crea mucho valor y eso crea mucho PIB, para que lo entendamos. Claro. Claro. Sí, aquí la cuestión, cuando lo decías, Néstor, entre todas estas cosas que dices, tan interesantes, claro, al final siempre que hablamos de innovación hablamos inevitablemente de la cara de la moneda, la incertidumbre, ¿no? Nos la queremos ahorrar. Entonces, ¿qué te ahorra más la incertidumbre que hacer una ecuación y pensar que el resultado va a ser exacto, ¿no? Claro, efectivamente eso no es posible. Al final nosotros lo que estamos haciendo es intentando reducir la incertidumbre, intentando tener más boletos para que esto toque, pero eso no quiere decir ni siquiera que vaya a tocar y del mismo modo tampoco quiere decir que haya personas, contextos, momentos en los que una idea surja sin muchísimas otras cosas previas como investigación o incluso como conocimiento por parte dentro de la propia empresa de lo que está pasando, ¿no? Claro. Y surgen, suceden. Es verdad que, bueno, nuestra labor, y también te iba a preguntar aquí en relación a las metodologías ágiles, ¿no?
pienso, en reducir esa incertidumbre y tratar de aumentar las probabilidades al máximo. Total, total. O sea, con este discurso no estoy menospreciando que los métodos no sean útiles. Lo son y tenemos muchas evidencias de que son y tenemos muchísimos casos de que lo son. Lo que quiero decir es que no es la única fórmula. Y lo que quiero también poner encima de la mesa como reflexión así en esta charla tan cercana es que en mi experiencia también se me han caído muchos mitos. Mitos en términos de que los métodos no lo son todo. Claro. Y que posiblemente esto nos lleva a tener una perspectiva más abierta, también más humilde, ¿no? En términos de que es menos éxito, el éxito de esa empresa, yo que sé, de logística, que repensó algo de una forma absolutamente arcaica y de repente facturan ahora 40 millones de euros con ese servicio. Ostras, no podemos despreciar eso porque está generando un valor enorme y también es innovación. Debemos entender cómo ocurren esas cosas, ¿no? Y también entenderlas para poder replicarlas. Sí que es cierto que en todos estos métodos ágiles o métodos adaptativos, porque esto de que sean ágiles es una palabra un poco tramposa, no es que nos permitan ser más ágiles, sino que nos permitan adaptarnos mejor a un contexto incierto. Sí que es verdad, y esto tenemos muchísimos casos que podemos poner encima de la mesa, que todos estos métodos preparan más a una mentalidad por parte de las personas que generan esos productos que en sí mismo tener éxito en el desarrollo del propio producto. Obviamente una cosa está vinculada a la otra, pero esto nos lleva a pensar que es más importante que la gente esté habituada a que un cambio del mercado es una oportunidad y no una amenaza. Eso es mucho más importante en términos operativos que sigan correctamente el Scrum o XP o Crystal o Kanban o Lean Startup o cualquier framework que quieran trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es cierto que detrás de los frameworks tiene que haber sentido común y detrás de todas estas maneras de aproximarse tiene que, no vale me acuerdo un cliente decía, oye Néstor, ¿cuántos experimentos tenemos que hacer para validar el mercado? Digo, ¿cómo que cuántos experimentos? Digo, pues los que hagan falta para entender el mercado, ¿de acuerdo? Hasta que tú digas, me quiero jugar los cuartos con esto, ¿no? Entonces, no es que haya un link, parece que es como tan metodológico, dices, haces 3 experimentos, un MVP, 8 entrevistas, tal y cual, y el modelo de negocio queda validado. Esto no existe, ¿de acuerdo? Y es cierto que eso disminuye el peso de los métodos versus también la cultura, ¿no? Es decir, lo importante que es culturalmente hablando que ante un cambio de contexto, por ejemplo, aparece una nueva tecnología en el sector farma, imagínate, ¿no? Hostias, esto es una amenaza, ¿no? Porque mi modelo, que es el conocido, tal, y como llevo unos años trabajando en farma, es como muy divertido esto, ¿no? Tengo un modelo muy establecido, muy regulado, muy controlado, que después aparece una tecnología nueva que puede tumbar todo esto. Y por cierto, en Pharma está ocurriendo todo esto a través de todo lo que es la CRISPR, edición genética y todas las nuevas formas de generar fármacos, ¿no? Claro, esto, si la industria sabe entenderlo, pues dirías, no, esto es una oportunidad enorme. Entendamos esto como un ejercicio cultural más que de método. Es decir, el método, todos trabajan con Scrum, muy bien, pero lo importante es que cuando surja esto no te entre el pánico de decir, me están quitando mi coto y está en riesgo y no quiero que nadie lo coja. No, vamos a explorar eso y a ver qué encontramos ahí, ¿no? Este ejercicio de ser curioso, explorar, experimentar, probar, entender, aceptar nuevos enfoques que contradecían los tuyos, esto es la parte por debajo de la línea de flotación de los métodos ágiles, que se toca poco, porque es cierto que en los métodos ágiles, y yo levanto la mano el primero, trabajamos mucho el método, la herramienta con el cliente, tal, oye, los sprint, hacer un MVP, hipótesis, priorizar, todo eso lo trabajamos muy metódico, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es cuánto cambia tu forma de pensar todas estas cosas, ¿no? Porque después me encuentro gente que no tiene ni idea del Lean Startup, ni idea de estos métodos, pero es enormemente adaptativo. Y cuando aparece una oportunidad se tira como un perro de presa y sabe entenderla. Y no le da miedo desprenderse de lo que hasta ese momento ha sido éxito. Bueno, pues si en esencia eso es lo que estamos transmitiendo con este tipo de metodologías ágiles, ¿no? Y si en esencia eso ocurre en un cliente, si el cliente ya lo tiene, pues ya lo tienes. ¿Qué más te da usar después un framework u otro? Pues le puedes dar esas herramientas, pues si son útiles, pero ya lo de menos. Lo importante es que aquel cliente que no lo tiene, vamos a utilizar estos métodos ágiles como la línea para poder ayudar a este cambio de cultura, ¿no? Porque si no es muy difícil, tú no vas a cambiar una cultura corporativa con 4 charlas emocionales. Tú tienes que cambiarla a través de diferentes hábitos. Y esos hábitos, los métodos o los métodos ágiles nos ayudan a esos hábitos. ¿Eso cambia todo el mundo? No, hay gente que lleva trabajando con Scrum 10 años y que sigue siendo enormemente, yo qué sé, acojonado ante cualquier cambio, ¿no? Y que cuando modifican el product backlog, la gente dice, ¡wow! ¿Qué pasa? Es el fin, no sé qué. Así que hay gente que no cambia por mucho que utilice métodos ágiles, pero la mayor parte de la gente sí que lo hace. Y yo creo que esta es la clave de los métodos ágiles y es a donde tenemos que ir y ayudar al cliente a que esto ocurra, ¿no? Totalmente. Mira, nosotros, por un lado, cada vez formamos más, también lo hemos hecho en Pharma, en mentalidad innovadora.
Y vamos, lo decimos directamente, también cuando formamos, o sea, una metodología como tal, de todas las que estamos hablando, no son cosas que tú no puedas aprender en sus reglas rápidamente. El Claro. ajedrez no es algo que tú no puedas aprender con facilidad. Lo que sucede es que no es fácil que tú luego puedas aplicar todo lo que ese campo de juego te da, ¿no? Claro. Efectivamente, las metodologías ágiles, bueno, como has matizado también, ¿no? Pero bueno, Design Thinking, Lean Startup, Scrum, todo esto inevitablemente te lleva frente a un escenario en el que tú tienes que desarrollar o tienes que sacar ciertas habilidades que son precisamente las que en el largo plazo harán que tú estés en unas mejores condiciones de innovar, ¿no? Y por eso también la importancia al final, también ahora te iba a preguntar por el tema startups, ¿no? También trabajamos con ellas, pero claro, al final un emprendedor, cuando se habla tanto de emprendimiento, yo que también mentorizo a emprendedores, lo que siempre digo es, o sea, no pienses en tener éxito en tu primer emprendimiento, piensa en aprender a emprender, porque es que no nos han enseñado a emprender y las habilidades son completamente distintas. Cuando tú llevando a cabo 4, 5 proyectos, 6, los que sean, aunque sean muy pequeñitos, pero que sí te ponen en contacto con las cosas que suceden cuando emprendes, incertidumbre, necesidad también de pensar que no importa tanto que para ti tu idea sea excepcional, sino cómo la va a coger el mercado, cómo la van a coger los usuarios. Creatividad que al final simplemente es solucionar problemas, ¿no? Claro. Capacidad de validar, también capacidad de tragarte tu ego pensando que una idea que es tremenda, ¿no? En realidad, una vez que tienes ese diálogo con el mercado, con esos usuarios, puede cambiar completamente, ¿no? Y esa adaptabilidad que yo creo que es uno de los talones de Aquiles, fíjate que fácilmente se dice, ¿no? Pero ¿cuántas personas de empresas ni siquiera se atreven, que también es normal, yo lo entiendo, a poner en marcha innovaciones o cambios por lo que eso supone a nivel de riesgo, en muchos sentidos lo entiendo, pero innovar y no arriesgar es algo que no puede ir de la mano. Y del mismo modo también el querer escuchar cosas que no te gustaría escuchar. Mm. Completamente de acuerdo. De hecho, innovar tiene más que ver con matar ideas que con crearlas. Y quiero decir, por lo menos los procesos de validación, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho este ejercicio de aprender pronto, barato y rápido, pero aprender pronto, barato y rápido es lo que acabas de decir, es saber decir a qué cosas no. O sea, esto no, esto no. Y esto no quiere decir, cuando llega un no a un producto, quiere decir que ese producto sea que no. Quizás de repente, dentro de 2 años, algo parecido lo revienta. O en otro lugar geográfico, eso tiene una atracción brutal. Pero al final las investigaciones son muestrales y temporales. Es decir, tú haces una muestra en un lugar en un momento dado del tiempo y a partir de ahí sacas unas reflexiones. Entonces, es cierto que sobre las reflexiones hay que tomar decisiones. Y ojo, no tienes toda la fotografía, tienes parte de la información de la fotografía. Y con eso hay que decir, sobre 10 iniciativas, sí, no, no, sí, sí, no. Y con eso invertir. Y en el mundo de las startups, esto es muy dramático, porque en el mundo corporativo son proyectos que tú vas matando, pero en el mundo de las startups hay una componente emocional vinculada al producto. Es decir, el tipo se está dejando la piel, ¿no? El tipo o la tipa, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay muchas ocasiones en las cuales sufren lo que se conoce como el sesgo de coste, ¿no? Es decir, a más tiempo que le dedicas al producto, menos quieres cambiarlo. Entonces, más difícil es aprender, más fácil es caer en la confirmación continua de tu producto porque no dejas de ver aquellas cosas que confirman tu producto y no que lo desmienten. Entonces, claro, me encuentro con emprendedores en una situación muy dramática, que es algo así como, joder, Néstor, llevamos 3 años con el producto, tío, parece que el mercado tracciona, todo el mundo me da muy buen feedback, pero es que facturamos 1.500 euros al mes, es que vamos a la... Digo, hostia, claro, es que no puede ser. O sea, quizá de repente estás confundiendo la opinión con el comportamiento, quizá estás confundiendo que la gente te diga que qué guay el producto no quiere decir que te lo compren. O sea, son cosas muy diferentes. Y claro, ¿cómo le dices a un emprendedor que desmonte todo eso? O sea, ¿cómo le dices? Porque el ejercicio de pivotar es muy sencillo al principio, pero es muy jodido cuando tienes un producto muy definido, muy acabado, ¿no? Muy jodido porque supone dar pasos para atrás, supone quitar dinero donde lo habías puesto, dinero que no sobra, porque el emprendedor no está con un presupuesto anual de la pera, sino que cada euro que está poniendo, hostia, tiene un impacto enorme. Y claro, en ocasiones hay que dar mucho para atrás. Y es muy complicado, muy dramático, porque en un corporativo se entiende éxito a matar un producto. Oye, este producto, no, gracias por ahorrarnos 20 millones de dólares que íbamos a soltar este producto y haberlo tirado todo gracias por ahorrarnos, es un éxito decir que no. Pero en emprendedores esto no se entiende así. O sea, todo lo que has aprendido, y no me jodas, tío, llevo 3 años con esto, podría haberlo aprendido en 2 semanas, tío, y no me vale aprenderlo en... Entonces, es una putada en términos de que hay muchos emprendedores que su mayor enemigo son ellos mismos, ¿no? Su mayor enemigo es su falta de objetividad a la hora de entender el mercado, su excesiva protección hacia su producto, ¿no? O ideación, o sea, idealizan mucho el producto, ¿no? Parece que el producto es, y no es así, ¿no? Y el problema es que una startup
es una compañía que tiene flujo de caja cero o casi cero, o sea, está en quiebra técnica. Entonces yo muchas veces a los emprendedores les propongo, esto es una cosa muy mía, ¿no? Pero a veces ser menos ambiciosos, un poco más pragmáticos, un poco, genérate caja, tío, genera algo. Ya, tío, pero es que vas hablando de servicios de consultoría, ya lo sé, tío, pero empieza con esto quizá, genérate cierto flujo de caja y con ese pulmoncito atrévete a un producto, tío, pero lanzarse en un mercado en el cual no existe nada parecido, o muy poco, hay poca atracción, el cliente es poco conocedor de cómo resolver el problema de esa manera, tal y cual, ostras, nos va a llevar un tiempo enorme que eso lo vas a tragar tú a tus ahorros. Entonces, tío, en ocasiones es más, fíjate lo que voy a decir, entiéndeme así, ¿no? Es empezar con un restaurante que sabes que todo el mundo entra a comer y dices, no, esto no me da un margen de la hostia. Y ya lo sé, pero por lo menos tienes un flujo suficiente como para poder soportarlo, porque si no estás viviendo a pulmón de tus ahorros y de las inversiones que has conseguido, de si un ENISA, de que si un tal, de que si alguien te ha puesto tal, porque al final son cantidades que no superan los 300.000 euros al principio, y a partir de ese pulmón, 300.000 pavos te los quemas en nada, pero que nada, un equipo Sí, de sí. 3 desarrolladores, 300.000 pavos es que es un año y poco, o sea, no llega a 2. Entonces, claro, dices, hostia, un año no me da tiempo ni a respirar. Entonces, sí que es cierto que es enormemente cruel y me encuentro muchos emprendedores tecnológicos en esa situación, ¿no? Situaciones muy dramáticas en las cuales ellos dicen, joder, si yo hice un MVP, y yo, no es cuestión de hacer un MVP, es cuestión de cuántas cosas aprendes que definan tu producto y que lo cambien. Porque si tú al final lo que estás haciendo con el MVP es justificar el propio producto, no es un experimento objetivo, sino simplemente lo has usado como justificación personal para tirar para adelante. Pero quizá lo que tendrías que aprender es, dime 5 cosas que van a hacer que tu producto no funcione. Dímelas y búscalas con evidencias del mercado. Y a partir de eso, dime qué hay que modificar en el producto para poder superar estos 5 puntos, ¿no? Más que intentar encontrar a alguien que te diga, oh, es increíble, este producto va a traccionar muchísimo. Entonces, sí que es cierto que la vorágine del día a día te arrastra y que en ocasiones la gente, por no cambiar su idea o por no desvirtuarla o por no adaptarla, prefiere matarla de inanición. Claro, es lo que hablábamos un poco, ¿no? Por eso es un emprendedor que ya tiene callo, Lo ve más rápido. lo Porque ve ya más rápido. una vez Eso que te has es. dado una primera hostia dices, el color del mundo cuando viene la hostia es más o menos así. Entonces ya estás como preparado, ¿no? Y no solo eso, sino que has entendido, has hecho ese salto que no es nada sencillo. Ese salto de pasar de toda esa ilusión, que está muy bien, porque es el motor también, ¿no? De que queramos levantarnos a hacer cosas, a una cuestión también más pragmática. Y una cosa que has comentado también, que yo creo que es súper importante, que es muy difícil tomar buenas decisiones cuando tienes el agua al cuello constantemente. Claro que sí, claro que sí. Y no solo es jodido, sino a veces no tienes toda la información relevante y siempre tienes un sesgo a tomar decisiones que justifiquen lo que estás haciendo. O sea, tomar una decisión de vamos a parar y vamos a dar un paso para atrás en el producto, esto es muy difícil. O sea, muy difícil que surja del propio emprendedor, sobre todo cuando es muy junior, ¿no? Pero también quiero decirte una cosa, y no tiene nada que ver, pero quiero mencionarlo. Es cierto que he conocido también muchos emprendedores, digamos, de empresas menos glamurosas, menos tradicionales, es decir, un restaurante o una peluquería, Sí. digamos, negocios poco escalables, con bajo componente tecnológico, con bajo factor diferencial, pero que también ese camino es jodido, ¿no? No quiero despreciar, parece que lo único difícil lo tienen los emprendedores que van a hacer una app para encontrar peluquería. Ya, bueno, está muy bien porque el mercado es más escalable el producto y este negocio si tracciona conseguirán millones de facturación, cosa que una peluquería jamás, ¿no? Bueno, a menos que franquicie. Pero sí que es cierto que en los dos contextos, cuando T es igual a cero, el momento inicial es igual de jodido, ¿no? Es decir, al final los dos emprendedores están en un contexto incierto, uno conoce más el otro el modelo es más desconocido, pero no quiero tampoco frivolizar con aquellos emprendedores con un restaurante y que dicen, yo nunca he ido a una aceleradora, he montado un restaurante y doy de comer a 4 familias y facturo 250.000, 300.000 al año. Efectivamente, esto es muy digno, muy loable y que también es susceptible de ayudar a poder innovar y a poder generar valor de forma sistémica. Es cierto que es un cliente menos atractivo quizá para la consultoría, pero que también es fundamental. Y si tú miras el tejido empresarial de este país, dices, hostia, pero Néstor, es que el 90% es lo que me Sí, has sí. contado, es eso. Son pymes, Es eso. pymes de ese tipo. Pues Claro, claro, fíjate, claro, yo, claro. a ver si esto lo habías pensado alguna vez, ¿eh? Pero bueno, como yo tengo familia que viene de la restauración, para mí la restauración es el escenario perfecto para practicar Lean Startup. Pues sin Porque lugar a duda, sin tú lugar a puedes duda. estar constantemente validando tus Total, productos, los platos total, que quieres. O sea, tú cambias el menú total. cuando quieres. Tú le llegas a una persona que es de confianza y le dices, oye, vas a ser mi tester, yo te voy a enseñar esto que voy a preparar, a ver qué te parece. Y es brutal, ¿eh? O sea, te digo, Néstor, es una cosa, porque además yo lo he visto en mi familia, ¿no? Si Total. tú Y tienes además ese tienes, espíritu,
Claro. aprendes muchísimo de las personas que están ahí y luego también puedes ir escalando porque te das cuenta de qué platos, qué tipo de procesos funciona ¿Qué margen mejor. más tiene? Es cierto que, primero, dos cosas. Comparto el punto de vista. O sea, es un negocio que el cliente lo tienes pegado por Eso lo es, menos 2 veces al día. O sea, eso es. fíjate qué interesante esto. Yo conozco emprendedores B2B que sentarse con el cliente es un periodo de casi un mes para que te Eso puedas es, echar eso la es. hablar. Imagínate un cliente que tienes y además puedes hacer validación cualitativa. Oye, ¿qué te parece? Ah, pues muy rico. Y cuantitativa. Eso ¿Lo ha es. comprado? ¿Cuánto se ha comprado? ¿Cuánto ha pagado por ellos? O sea, es un lugar perfecto para hacer experimentación y probar continuamente. Y bueno, de eso ocurre mucho, ¿eh? Y yo tengo la suerte de conocer me acuerdo mucho de Nino, ¿no? Y de otros cocineros que, a mí no lo conozco, pero otros cocineros que hacen esto, y van probando, van viendo que Claro. funciona. Y es cierto después, y yéndome a otra reflexión con respecto a esto, que los emprendedores tienen que también entender que no solo el mercado es muy cambiante, sino que nosotros tenemos que adecuarnos a ese ritmo de cambio, ¿no? Que trabajar posiblemente en otro negocio nos ayuda a tener ese tipo de interacción y ese tipo de expertise, ¿no? Y que los negocios más tradicionales y más tristes son igual de interesantes y que la escalabilidad no solo surge del contexto digital, que parece que la escalabilidad no, o acaso la banca no ha escalado. Claro, la banca escaló servicios, o no escaló servicios bancarios. ¿O acaso las energéticas no han escalado? ¿O acaso no se escalan también las empresas industriales cuando fabrican coches? Eso no todos esos negocios han escalado. Entonces, mucho ojo, porque McDonald's es un negocio de restauración escalado. O sea, ¿se puede escalar? Claro, se puede escalar. Y te puedes encontrar diferentes modelos de negocio para escalar todo eso. Quizás es cierto que aquí lo que estamos teniendo encima de la mesa es cómo ayudar a este tejido de pymes más humildes, pero fundamentales, a poder innovar y a poder escalar. Este país carece mucho de eso. Si nos comparamos con países europeos, nos estamos dando cuenta que tenemos un agujero enorme en empresas intermedias. O tenemos cosas muy pequeñitas o cosas muy tochas. Pero entre medio ese tejido bueno que deja mogollón de impuestos, que hace mogollón de trabajos, que este tejido bueno tenemos muy poco. Entonces, claro, los pequeños, poco impuesto porque son pequeños. Los grandes porque tienen su ingeniería fiscal. Y los de medio, pocos. Entonces, es cierto que tenemos que ayudar, y quizá desde este punto de vista, desde como consultores de innovación, cómo ese tejido pequeñito es capaz de pasar de un negocio de una facturación de 1 millón a un negocio de facturación de 50, 80, 100 millones, 300 millones, ¿de acuerdo? No son los 12.000 de las multinacionales. Bueno, es que son 400 millones de facturación. Y creo que ahí cabe subrayar, formar, capacitar, acompañar, asesorar a estas pymes para que sean capaces de, en este restaurante, pues llevarlo a una franquicia o llevarlo a un modelo de retail o llevarle un modelo de logística, como otros hicieron y como les ha ido muy bien. Totalmente. Y además de esto es verdad que ya lo van demandando. No sé si en vuestro caso también estáis encontrándoos con estos casos de empresas más familiares, ¿no? Que quieren innovar. Es verdad que tal y como nosotros nos llegan, no están muy familiarizadas, o sea, están muy, bueno, a ver cómo es esto, ¿no? Por dónde empieza a hincarle el diente. Pero es verdad que es muy interesante y también yo creo que es bonito, porque no sé cómo lo vives tú, ¿eh? Pero los negocios familiares que han, al final ellos de forma mucho menos sofisticada en apariencia, ¿no? Pero han aprendido todas estas cosas necesarias para acabar llegando a los clientes, aportar valor también, mejorar procesos, productos, servicios, lo han hecho con mucho mérito y que ahora además tengan el atrevimiento de lanzarse, entender el contexto en el que vivimos, que todo es más complejo, que lo viven y Claro. tirar para adelante, es un acto de valentía También que a mí es, me conmueve, ¿eh? y es cierto que, que han cambiado muchas cosas. Estoy haciendo consultoría de innovación desde hace pues, 14 años más o menos, 15. Si tú hace 20 años te acercabas a una pyme y le hablabas de innovación, porque ya existía la innovación en ese momento y muchas metodologías existían en ese momento, me acuerdo de Simplex, bueno, el mismo Design Thinking. Sí que es cierto que tú te acercabas a ellos y decían innovar. O sea, eso no me corresponde a mí, ¿no? Eso es. Eso corresponde a otros. Entonces, es cierto que a nosotros, digo nosotros las consultoras, en general han sido los clientes corporativos, las grandes corporaciones, que eran más sensibles a la innovación, porque había presupuestos, había cultura de eso, las que han demandado más esos servicios que una pequeña pyme que decía, mira, yo como mucho estoy pagando a la gestoría para hacer las trimestrales, pero el resto es Sí. nuestra actividad. Entonces, sí que es cierto que ahora dicen, ojo, la innovación puede ser una palanca de crecimiento, la innovación puede ser una palanca de asegurar mi negocio ante posibles competiciones o con posibles tecnologías que no conozco, me ayuda a tal, y cuando pasa un negocio de 10 personas,
personas a 100 personas y tú estás ayudando a ese cliente, pues ahora está ocurriendo. Es decir, en los últimos 10 años, estos clientes más pequeños entienden que la innovación, entienden por qué es una palanca para ellos y entonces lo demandan. Porque al final el tema de los servicios de consultoría surgen porque el cliente te demanda las cosas. Aquí no es que tú vayas a un sitio a venderle porque el cliente te va a comprar, sino pues que el cliente en el fondo viene a ti y dice, oye, necesito esto, te he encontrado. Vale, y he entendido que tengo esa necesidad. Si eso no ocurre en la pyme, obviamente no están innovando. Y es cierto que en la última década, últimos 5 años, 6 años, hay más sensibilidad. Te encuentras a más pequeños empresarios que la palabra innovar no les resulta desconocida, que saben que les afecta a su negocio y que además contratan servicios para poder hacerlo y hacerlo bien. Así que yo creo que es un gran salto y muy importante, sin duda. Sin duda. Yo creo que también el cambio generacional ha ayudado a eso. Muchísimo, Ha muchísimo. ayudado a eso, pero no quitemos efectivamente valor y mérito a estas personas que, bueno, que es que también además son algunos que están ahí al pie del cañón, son personas que podrían estar jubilándose, ¿no? Pero tiran para adelante, quieren comprender, aprender lo nuevo que está sucediendo y se atreven. Bueno, Néstor, vamos a ir terminando. Antes me gustaría, también además ya que hemos ido por estos caminos, que nos cuentes tu opinión sobre hacia dónde crees entonces que van ahora los escenarios de innovación, ¿no? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en los próximos años? Porque todo va tan rápido, ¿no? El cambio exponencial. Total. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es esa perspectiva, Bueno, ese horizonte? te voy a dar mi aproximación sobre un futuro que podrá ser o no ser, ¿de acuerdo? Es mi locura mental, pero déjame un poco contarte cómo he vivido yo lo que ha pasado, porque posiblemente una forma muy fácil de entender lo que puede ocurrir es viendo cómo han ocurrido las cosas, y no porque haya ocurrido Claro. lo mismo, sino porque te ayuda a esa mentalidad del cambio. Cierto es que también, iba a decirte que nosotros vivimos también un poco en una burbuja de innovación, porque yo me acuerdo cuando hablamos de Lean Startup, por ejemplo, como un framework que iba a cambiar nuestra forma de hacer productos, y que lo ha hecho, y que sigue haciéndolo. Sí que es cierto que yo en el año 2014 pensaba que había llegado al mainstream. Digo, esto no lo va a querer nadie más, ya lo quiere todo el mundo, y me lo traigo con patatas, ¿sabes? Al final digo, hostia, no hay año que no vengan más clientes diciendo, es que estoy en startup, lo estoy descubriendo ahora mismo. Y dices, pero ¿en qué mundo vivías? No, amigo, ¿en qué mundo vivías tú? ¿Sabes? No, ¿en qué mundo vivía yo? Entonces es cierto que somos muy endogámicos nosotros y parece que todo el mundo hace lo mismo cuando de repente sacas un poco la cabeza y te metes en el sector logístico, que estás trabajando en una empresa logística y dices, ostras, es que aquí, o el de Pharma, que llevo 4 años trabajando, pero que cuando yo hablando de Lean Startup decían, me estás hablando de ciencia ficción. Entonces sí que es cierto que hay muchos sectores en los cuales queda mucho. Así que creo que una cosa que va a seguir ocurriendo es que cada vez más sectores, más empresas de diferentes tamaños, quizá más medianas y pequeñas, van a descubrir estos métodos como mecanismo de sistematizar la innovación para ellos, para que realmente la innovación sea una actividad que yo puedo controlar, medir y regular, aunque sea muy probabilística, pero yo tengo un método, unos pasos que puedo hacer y ver un resultado. Entonces, creo que eso va a hacer que vaya a ser unos años muy buenos, ¿de acuerdo?, en temas de innovación o consultoría de innovación, porque creo sinceramente que estos próximos años va a seguir entrando un cliente que todavía no ha entrado. Y que cada vez, cuanto más clientes entran, más fácil que entren más clientes. Así que estamos, repito, como de ola, cuando yo pensaba que ya era una ola que había acabado y parece que es otra reola enorme, ¿no? He de decirte que también hay países como los países latinoamericanos que están en un momento perfecto de eclosión, ¿de acuerdo? En el cual, no nos olvidemos, aquí en España somos lo que somos, pero tú te vas a un México y son casi 200 millones de habitantes, 140 y tantos, 150 y tantos, y dices, ostras, cuidado, o tú vas a un Colombia, o tú vas, y entonces en esos sitios también va a haber una eclosión enorme y van a tirar de una forma muy natural del mercado español como mercado primero referente haciendo estas cosas, quizá por la cultura, pero también por el acercamiento histórico que tenemos. Pues yo creo que los próximos años así va a ocurrir un poco lo que ha ocurrido, pero con más intensidad porque empiezan a surgir nuevos clientes, nuevas necesidades. Soy muy optimista. Y ahora, en términos más medio y largo plazo, creo que hay tecnologías que van a cambiar muchísimo cómo entendemos la innovación y cómo nos aproximamos a ellas. Y una de estas tecnologías que estamos jugando mucho con ellas es todos los modelos de procesamiento del lenguaje natural, sobre todo los modelos de GPT, ¿de acuerdo? Los modelos transformacionales han conseguido que a través del lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, es un software que habla, para que lo entendamos así de un lenguaje llano, ¿no? Es básicamente los sistemas que ha desarrollado, por ejemplo, OpenAI o Google con Lambda, OpenAI con GPT-3, nos abre un abanico de posibilidades que eran inimaginables, y te lo dice un ingeniero de teleco, hace un año y medio. Hace un año y medio me dices que íbamos a tener a este coste un sistema que era capaz de aprender tan rápidamente cómo hacer un business model canvas, y te diría, me estás hablando de una peli, tío. O sea, no entiendes el estado del arte de la inteligencia artificial, te has hecho una paja mental. Ahora no. Ahora estamos con sistemas que todo el mundo puede acceder, cuidado, esto es lo primero, todo el mundo puede acceder a un coste absolutamente ridículo.
en el cual tú puedes enseñar a una máquina a hacer un lienzo de modelos de negocio de cualquier iniciativa. Si tú eres capaz de enseñar a una máquina a hacer un business model canvas sobre un producto, la siguiente pregunta que te haces es, ¿y qué más cosas puedo hacer? Bueno, puede ser creativa la máquina, y lo es. Hemos puesto en varios proyectos con clientes, con GPT-3, ¿no? Hemos puesto diferentes retos, ¿de acuerdo? Y le hemos dicho, dame 25 ideas digitales para resolver este reto. Obviamente de las 25 habrá muchas muy malas, ¿de acuerdo? Pero es que es un nivel de calidad muy humano. Si yo hiciera un brainstorming, Claro, y en otro tipo de divergencia. persona diría pues una calidad más o menos parecida. O sea, no es que haya sido, pero ojo, te la ha dado en un segundo o en 2 segundos, que es lo que redacta el texto. Y aquí tú filtras y dices, esta no, mejórame, mejórame. Y Claro, cuando ya estás te en pones divergencia, puedes hacer muchísimo, puedes, claro, es una cuestión de cantidad, hasta dónde y llegas. profundizas mucho más. Y de repente te encuentras una máquina que le dice, vale, me ha hecho una definición de un producto que digo, ostras, qué interesante. Ahora le digo, quiero hacer una investigación, dime cuáles son las hipótesis más críticas que tiene este producto. Y la máquina te redacta 10, 20, 30, 100 hipótesis. ¿Son todas buenas? No, no son todas buenas, pero a ti te ayuda a que de repente dices, guau, qué guapa, mierda, mierda, qué guapa, mierda. Y de repente dices, hostia, me he redactado 30 y tantas hipótesis en cuestión de 15 minutos. O sea, ¿de qué va esto? Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que te lo dice la máquina. Proponme a qué tipo de investigación puedo realizar con... O sea, lo que estamos observando con los modelos generativos, que no dejan de ser máquinas que estamos probando ahora mismo, que simplemente, y por tirar un mito en el suelo, ni son conscientes de sí mismas ni tienen sentimientos. Es que como han despedido al pobre ingeniero de Google porque dijo que Lambda era sensible y tenía conciencia de sí mismo. Bueno, siendo rigurosos, esto no es así, ¿de acuerdo? Que la máquina aparezca con lenguaje que es sensible no le da ningún factor de sensibilidad a la máquina porque sigue siendo software, ¿de acuerdo? Y además, en un estado mucho más primitivo de que podamos imaginar, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que de aquí a 10, 15 años encontremos cosas de lo más variopintas, sobre todo el ritmo que vamos. Bueno, quizá el ritmo Sí, que sí. vamos al 5, Eso ¿no? sería, eso Pero, sería otro tema largo en sí mismo, ¿eh? Pero bueno, total, pero que la innovación va a acabar siendo afectada por este tipo de modelos de lenguaje es una evidencia que ya ocurre. Que cuando dentro de 3, 4, 5 años existan productos hacia la innovación basados en ese tipo de tecnología es una cosa que ya estamos haciendo nosotros. O sea, que nosotros, quiero decir, varios consultores estamos trabajando en ver cómo se pueden hacer productos de innovación, es decir, productos que ayuden a las empresas a hacer productos basados en ese tipo de cosas. Hoy en día no está maduro el tema, pero el camino que creo que va es por ahí. Así que si la pregunta fuera cuál es la próxima metodología, pues no sé cuál sería la próxima metodología. Lo que sí te puedo decir es que la inteligencia artificial va a afectar mucho al sector, va a afectar mucho al sector de la consultoría y muy específicamente al sector de la consultoría de innovación, y creo que eso lo que va a hacer es incentivar, potenciar y abrir mucho más oportunidades alrededor de lo que jamás imaginamos en los últimos 100 años. no está mal, ¿eh, Néstor? Una buena forma de cerrar esta conversación. Pues nada, por mi parte, nada más agradecerte. No sé si quieres comentar alguna otra cosa de entre todo lo que hemos hablado. Nada más, nada más. Solo decir que en este momento tan oscuro de la humanidad, ¿no? Que están ocurriendo tantas cosas o han ocurrido tantas cosas tan terribles, dar este enfoque optimista, ¿no? Creo en un mundo mucho más positivo, más posible, más integrador, más sostenible. Creo que la tecnología nos va a hacer mejores y nos está haciendo mejores. Yo sé que cualquiera puede encontrar cientos de ejemplos de lo contrario, pero si yo miro la integral de todo el mundo con respecto a todo esto, veo que netamente vamos a mejor. Y creo que la innovación es ese ejercicio de hacer la tarta más grande, ¿no? Es decir, ese ejercicio de hacer el mundo más posible. Y creo que como agentes de innovación o como personas que estamos vinculados a este mundo, tenemos la responsabilidad de seguir teniendo este enfoque optimista, constructor, generador de riqueza, generador de valor, de principios, y ayudar a que este mundo que está pasando temporadas oscuras sea cada vez un mundo mejor. Así que dentro de nuestro contexto lanzo este mensaje de optimismo y de posibilidad. Así que ahí lo dejo para que todos nos hagamos responsables. Totalmente, fenomenal, Néstor. Y es cierto, poner el granito de arena, la innovación es ese instrumento también desde el que se pueden cambiar las cosas y ahí tenemos que estar en estos momentos. Pues muchas gracias de nuevo, Néstor. Siempre se lo digo a los invitados, bueno, y además como aquí nos quedaría tanto por hablar, empezaremos a hacer también charlas entre varias personas, 4 personas quizás, siempre invitado para estar en este espacio cuando quieras. Un Y placer. bueno, que sigan las cosas yendo tan bien como van. Muchas gracias, Saúl. Un fuerte abrazo. Hablamos. Un Chao. abrazo fuerte. Adiós, Néstor.